otra vez, como ya vienen las fechas navideñas, les acabo de hacer un video de tamales con pollo en salsa verde. Ahora le toca el turno a los tamales de rajas con queso, para que no se aburran y hagan diferentes maneras. ¿Qué les parece si empezamos? Síganme. Aquí tengo los ingredientes para hacer los tamales de rajas con queso. Vamos a empezar con baking soda, que viene siendo bicarbonato de sodio. Aquí tengo 4 chiles, no les aseguro cuánto voy a usar, pero yo voy a empezar con 4. Por aquí tengo la masa, es muy importante que usen esta masa especial para los tamales. También tengo el aceite, sal. Yo tengo 2 formas de queso, el panela y la vaquita. Vamos a usar uno de esos, pero si ustedes quieren usar algún otro especial que les guste, también lo pueden hacer. Aquí yo tengo 2 copas y media de caldo. Como les había comentado, yo usé el caldo anterior de los otros tamales, pero si ustedes en una ocasión dicen no tengo pollo, entonces yo les recomiendo que hagan este. Solamente pongan a hervir 2 copas de agua y se le pone una cucharada de esto y ya se hizo un caldo. Pero les recomiendo que este le da muy buen sabor a los tamales. Por acá tengo cebolla, ajo y tomate. Este lo voy a usar para mixtear los chiles. Aquí tengo ya las hojas. También aquí tengo el polvo para hornear, que es baking powder. Y también aquí tengo la manteca que voy a usar. Pero como les he dicho, si ustedes no quieren usar manteca, pueden usar el aceite. Y vamos a empezar a quitarle la cáscara a los chiles. Si ustedes no quieren quitárselo porque es más trabajo, también pueden hacerlo con la cáscara. Pero a mí me gusta quitársela para que le dé ese sabor más y no, porque cuando lo estás abriendo sale la cascarita. Entonces lo vamos a quitar la cáscara por ahora. Y vamos a empezar. Bueno, aquí ya tengo una copa de aceite. Vamos a quitarle la cáscara a los chiles serranos. En este tiempo están muy grandes, tengan mucho cuidado porque puede brincar, pero no pasa nada. Tienen que tener mucho cuidado porque se pueden quemar, pero ya casi está. Aquí ya están, los tienen que estar volteando por 2 minutos y medio. Este ya está, lo vamos a poner en una bolsa y la vamos a cerrar. Este también ya está, así tienen que verse. Y es bien rápido y lo dejamos por unos minutos adentro de la bolsa para que se le quite la cáscara y ya le pagamos. Ahora voy a rebanar el tomate y la cebolla para ponerlo a dorar junto con los chiles. Tienen que ser en rebanaditas así, y les voy a mostrar también cómo hacer rebanadas la cebolla y el ajo. También les voy a mostrar cómo se pica. Este sí tiene que ir bien picadito. Aquí tengo lo que vamos a usar para mixtear la masa. Son 4 copas de masa. Si ustedes quieren hacer más, pueden agregarle más. Aquí vamos a ponerle una cucharadita de bicarbonato de sodio. Es una cucharadita. Y aquí este es un polvo para hornear. Aquí tiene el nombre. Y le vamos a poner también una de sal. Lo vamos a mixtear por 3 minutos antes de agregarle el caldo y la manteca. Y ahorita regresamos en 3 minutos. Aquí ya pasaron 3 minutos, le estoy meneando y meneando. Ahora le vamos a agregar la manteca, poco a poco se agrega.
voy a agregar la mitad. Una copa y media de manteca. Le vamos a seguir meneando. Y aquí tengo 2 copas y media de caldo. El caldo, ¿se acuerdan que le comenté cómo lo hice? Le vamos a ir agregando poco a poco hasta que lleguemos a la cantidad que queremos, cómo nos quede la masa. Vamos a seguir agregando más. Si no pueden con el meneador, vamos a tener que usar las manos. Pero a mí primero me gusta menearlo y ya después lo amaso muy bien. Porque la mano hace que caliente la masa y quede más porosita. Vamos a seguir poniéndole. Bueno, aquí ya está bien batida, la meneé con las manos, la amasé muy bien. Si ustedes creen que les hace falta un poquito más de caldo, le pueden agregar un poquito. Así tiene que quedar. Y también la voy a dejar reposar un poquito mientras preparo los chiles. Y ya regresamos. Y así queda. Ya pasaron unos minutos, vamos a quitarle la cáscara a los chiles. Es bien fácil de quitarse. Y es muy importante que los hagan en rajaditas para llevarlos a dorar un poco con la cebolla y el ajo. ¿Sí? Lo pueden hacer a la medida. Yo le quito la semilla porque no me gusta con la semilla. Y lo hacemos en rajitas. Aquí ya tengo la cacerola caliente, lo tengo en el número 8 y vamos a ponerle un poquito de aceite. No es necesario ponerle mucho. Le vamos a agregar primero el ajo. Lo vamos a dejar por unos segunditos. Y vieran qué rico huele. Van a salir muy ricos. Ahora le vamos a agregar la cebolla. Otros segunditos. Ahora vamos a agregarle el tomate. Y lo vamos a dejar aquí por 1 minuto. Y le vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta. Ahora le voy a agregar los chiles, así quedaron después de quitarle la cáscara. Y ahora lo vamos a dejar por 1 minuto y medio, que se cueza bien el tomate y ya le apagamos. Un paso muy importante, tenemos que lavar muy bien las hojas. Estas hojas no sé cuántas se vayan a llevar, pero el primer paso vamos a ponerlas en agua caliente por unos 5 minutos, pero que esté bien caliente el agua, y después las vamos a lavar. Mientras está enfriando el pollo, vamos a dejarlas ahí un ratito y regresamos. Ya tengo limpias las hojas, les cambié el agua, le puse agua caliente y ahí las tengo en agua caliente. Ahora sí vamos a empezar a hacerlos.
Esos tamalitos son de rajas con queso. Le vamos a... Ustedes le pueden poner al gusto. Yo le voy a poner 2. Y le voy a poner 2. Y así queda. Ahora vamos a hacer otro con la espátula o con la cuchara. Es al gusto, lo quieren hacer más delgado, más grueso. A mí me gustan delgaditos. Y es el mismo proceso, le pueden poner cebolla, le pueden poner el tomate. Y listo. Bueno, esta cantidad me salió, fueron 18 tamales de rajas y los vamos a llevar a cocer. Aquí ya tengo la vaporera calentando el agua. Tiene que estar a este ras del agua, lo voy a enseñar, todavía no está muy caliente. Tiene que estar así, le dejé una cuchara para que me dé señas cuando necesite más agua. Ahora la vamos a tapar. Esta vaporera es especial para los tamales, muchos lo han de conocer. Y la tengo a la temperatura 9, que es alta, por entre unos 5 a 8 minutos lo voy a dejar ahí y ya después le voy a bajar a temperatura mediana. Vamos a agregar los tamales. Antes de agregarlo le voy a poner unas hojitas alrededor. Así más o menos para que salga el vapor. Y vamos a poner los tamales pero bien acomodaditos, que no se les caiga ninguno. Tienen que ir con esto para arriba, así. Y así hacemos con todos los tamales. Bueno, después de ponerlos todos, aproximadamente yo los dejo de 1 hora de 1 hora y media a 2 horas para que estén bien cocidos. Y yo les enseño cuando ya están listos. Así están bien acomodaditos. Ahora los vamos a tapar. Bien tapaditos. Que no se les salga el vapor. Le vamos a poner aluminio. Y si es posible también una bolsa. También le ponemos una bolsa para que con el puro vapor se cuezan. Y regresamos en 1 hora y media. Pero lo vamos a estar checando del agua. Listo. Ahora sí, ya están listos. Después de 1 hora 45 minutos a 2 horas estuvieron listos. Ya saqué uno, ya lo probé. Se llevó 10 copas de agua. Si ustedes ven que les hace falta, le agregan más. Pero ya con ese tiempo más que suficiente. Y ahora sí, por fin terminé de hacer estos riquísimos tamales de rajas con queso. Inténtenlo hacerlo y mándenme en un comentario para ver cómo les salió a ustedes. Y ahora sí, a probar. ¡Feliz Navidad!